Hola Sonia, Hola Ricardo, buenas noches. ¿cómo estás? No lo escucho. Alejandro, no lo escucho. Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches con todos y todas. ¿Cómo estás? Hola Ciudades. ¿Qué tal? Está la señorita Alicia Cueva, Narda Obregón, que no las veo todavía. A ver, ya me va a ver ahorita. Ah, ya la veo, a ver. Aquí está, acá estoy. Hola Acá estoy. Narda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola Sonia, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy interesante la charla pasada. Y esta también será igual. Esta va a ser bien bonita. Porque es Claro arte, que sí. artes plásticas. Claro, Arte, sí. pintura. Ajá, sí. Sí, acá también estoy con otra amiga, que es Cecilia Tuesta, también de Polo Libre, que es guía de turismo también, igual que yo, igual que Sonia también. Ah, caramba, qué Qué gusto. gusto. Ah, caramba, ustedes se van a divertir bastante. Bienvenido. Claro, vamos a aprender también, por supuesto. Yo soy de Polo Libre también, toda mi vida he vivido en Polo Sí. Libre. ¿Qué parte Sí, vives? Vecina también. sí, yo he vivido en Copacabana. Ah, Copacabana. ya. Sí, ¿Dónde Copacabana. había una oficina ahí de la municipalidad de salud, ¿no? Algo así. No. Ahí estaban los rotarios, pues. Los rotarios están ahí. Los Rotarios, sí, los Ah. Rotarios sí estaban, los Rotarios sí. Era la otra cuadra de la parroquia San Lucas. Ah, ya, por supuesto. Ahora ya vivo en Brasil, ¿no? Pero antes he vivido ahí, Claro, con sí. mis padres, toda una vida. Mi amiga Ahí. vive acá en Valdelomar. Ujú. Ah, Abraham Valdelomar, claro, aquí no vas ahí por Plaza Vea. Así es. Ujú. Ahí está ya el expositor de Sonia. Buenas noches, doctor Villegas. ¿Qué Doctor, tal, Sonia? Buenas noches doctor, con buenas todos. noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Lo acabo de nombrar como co-host. No sé si está bien, si lo puede revisar. Sí, yo creo que con eso es suficiente. Voy a probar a ver las diapositivas. Ya. Está la de acá, de Julia Codecido. Ella es mi compañera de promoción de turismo. Ah, qué gusto. Sí. Alejandro, no te escucho. Sonia, ¿se puede ver la pantalla? ¿Está cargando todavía? ¿Quién? Dice No, empezaba a compartir, todavía no se ve. Ahí recién. ya yo recogí el azúcar. Ya no me toca. Sí, ahí recién se está viendo. A ver. ¿Ahí pegué a mí? ¿A mí? Sí. Oye, estoy ocupado, oye, Franco. Yo estoy.
mientras siguen ingresando, voy a pasar el video de el programa Sucedió en el Perú. Un extracto, porque es un video que dura como 1 hora, entonces, sobre la vida de Julia Codecido, su casa taller. ¿Se puede ver la pantalla del video? ¿Sí? Sí. Ya, entonces sí. vamos a pasar unos minutos mientras se siguen inscribiendo, siguen ingresando los inscritos, perdón. En 1956, Julia Codecido dejó su casa del centro de Lima y se mudó a Pueblo Libre, un lugar que en aquellos tiempos se encontraba alejado de la ciudad. Estamos en el distrito de Pueblo Libre, en la calle Alfredo Maldonado 500. Aquí muy cerca está la Casa de los Libertadores, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este es el punto medio, que es la casa de Julia Codecido, muy cerca de la Avenida Bolívar y Paso de los Andes. Y sobre la Avenida Bolívar también tenemos el Museo Larco, con el cual podríamos hacer un conjunto extraordinario entre la arqueología, la historia y la historia del arte en la casa de Julia Codecido. Esta especie de casa de campo con huerta y taller fue el refugio de Julia para pintar. Esta casa fue ideada por Julia Codecido y José Sabogal. Tiene 1.200 metros cuadrados. La casa en sí está declarada monumento histórico y está en el centro de un gran jardín. Este jardín sigue siendo, desde la época de Julia Codecido, un jardín huerta. Aquí están los frutales que ella misma plantó. Tenemos lúcuma, uva, limón y otras especies. La casa hoy le pertenece a la Fundación Codecido, que administra la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este momento ya se ha restaurado toda la obra pictórica de Julia Codecido. La que es de ella y la que estaba en la casa que no le pertenece. También está recuperada. Lo que quiere la Fundación, como su nombre lo indica, esta es una casa museo. Y lo que queremos es que perviva el espíritu del personaje. Y los que tienen la oportunidad, como ustedes el día de hoy, saben que Julia Codecido está presente en esta casa. Sensible, alerta, Julia Codecido presta su aporte al empeño de crear un Perú nuevo. Julia Codecido es una artista que, como hemos visto, recibió múltiples influencias, pero que nunca imitó nada. Su trabajo siempre fue original, con un estilo único. Como dice Jorge Villacorta, un estilo Codecido. Tanto sus títulos como sus colores nos atraen y nos muestran un panorama en diferentes facetas del arte, que el arte es como que es volumen, pero tiene un mensaje claro, que es representar al Perú de diferentes maneras. Se ha sostenido muchas veces que la verdadera influencia de un artista en otro se da cuando aquel que la recibe o aquella que la recibe hace cosas que son exactamente lo contrario o marcadamente diferentes a lo que la ha influenciado o lo ha influenciado. En el caso Codecido creo que es clarísimo eso.
Codecido en Pueblo Libre, hemos encontrado 3 cuadros que son bien interesantes porque nos permiten apreciar una etapa fundamental de su obra. Julia Codecido empezó siendo una pintora figurativa. ¿Qué quiero decir con una pintora figurativa? Lo figurativo es aquello que intenta retratar o reproducir la realidad tal como es. Ella fue una pintora figurativa durante las décadas de 1920, 1930 y 1940. Pero hacia 1960 ella empieza a alejarse de lo figurativo y a acercarse a lo expresionista. A partir de entonces, Codecido empieza a buscar la síntesis. Dicen los entendidos que esta búsqueda es el camino del gran artista, del artista maduro. Bueno, hay una sintetización de la imagen. Bueno, es un paso hacia cierta abstracción, es romper con lo que usualmente se pide, que es la figuricidad, lo que se ve ahí siempre hay. Mezclado con el expresionismo es limpiar la imagen, ¿no? Ya no buscar el adjetivo, sino es extraordinario. Joyce, ella hacía esta sensibilización porque era mala dibujante, porque eso es lo primero que critica del momento, y esto, ay, qué torpe, no, no consigue. No, ella lo podía hacer, simplemente decidió hacerlo otro. Ese es el paso plástico, ¿no es cierto? Ese es el captar para qué sirve la imagen. Entonces, potenciar la imagen. Por último, es tener la valentía de ir en contra. Veamos 3 cuadros de esa época, de la década de 1960. El primero se llama Ofrenda. Es este que está aquí detrás de mí. Vemos a 3 personajes claramente ofreciendo algo, pero no son personajes figurativos, ¿no? Es decir, no se retrata exactamente cómo es el cuerpo de un ser humano. Sin embargo, nosotros distinguimos y sabemos que son 3 figuras humanas. El segundo cuadro se llama Saludo al Sol, y es este, donde vemos 2 figuras que están ofreciendo un saludo al astro rey. Pero es en este tercer cuadro, llamado Cóndores, donde mejor se aprecia la idea de síntesis, de la que hemos hablado hace un momento. A ver, cuéntenme, ¿dónde están los cóndores? Miren, ese cuadrado negro es el cuerpo. Esa rayita blanca es el cuello blanco del cóndor. Y esa pequeña línea negra horizontal, su cabeza. ¿Ahora sí los ven? Bueno, pues, justamente eso es síntesis en el arte. Unos cuantos trazos que nos recuerdan a una figura que conocemos. Bueno, este es un extracto del video que es mucho más extenso, dura casi 1 hora. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestra charla. Esto era solo una presentación para que vean. Es un video que, como ven, es grabado este año, en marzo del 2020, antes de que se iniciara toda la pandemia. Y bueno, vamos ahora a seguir con el programa y le doy pase a Alfredo Sosa. ¿Estás, Alfredo, en la sala? Para que inicie el programa. Alfredo, tu micrófono, Alfredo. Alfredo, el audio. No se escucha. Tu audio, Alfredo, tu audio. Alfredo, tu audio. Alfredo, tu audio. No se escucha.
Activa el audio, está apagado. Llamarlo por teléfono mejor. Tu audio está apagado. En la imagen de micrófono, presiónala para que se active el audio. Alfredo, a ver si él logra conectarse. Continúa, Sonia, tú. Sí. A ver, bueno, no está, ¿no? Alfredo, ¿no puedes conectar tu audio? ¿No? Bueno. Entonces voy a bueno, darles la bienvenida a nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias por estar aquí esta noche en esta conferencia sobre la vida, la obra de la pintora Julia Codecido, una vecina ilustre. Como vimos en el video, su casa museo, su casa taller se encuentra en Paso de los Andes. Es una casa que ahora está cerrada, esperemos que pronto pueda ser reabierta y con los protocolos que sean necesarios para poder visitarla. Vamos a tener ahora la presentación de nuestro expositor. Voy a leer su reseña biográfica. Sonia. ¿Perdón? Sí. ¿Sigo? ¿Sí? Julia Codecido, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, ok. Julia Codecido, evolución de su obra plástica y su importancia en el arte peruano, a cargo del doctor Fernando Villegas Torres. El doctor es doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Historia y licenciado en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estancia en Museología y Turismo Cultural en Bélgica. Siguió el curso en Madrid, España, sobre las fuentes españolas en el arte virreinal, organizado por el Ministerio de Cultura de España. También se hizo cargo del área de curaduría de la colección de retratos del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó como investigador del Museo Nacional de la Cultura Peruana, Ministerio de Cultura. Cuenta con artículos especializados en historia del arte contemporáneo, publicados en el ámbito peruano y extranjero. Publicó el libro El Perú a través de la pintura y crítica de Teófilo Castillo en 2006, al obtener el segundo lugar del premio al joven investigador en ciencias sociales. Publicó el libro Vínculos artísticos entre España y Perú 1892-1929, el año 2016, por el Fondo Editorial del Congreso de la República. César Moro, obra plástica, el año 2017, en coautoría con Daniel Lefort por la Academia Peruana de la Lengua, y Miguel Bacarrossi, retrospectiva, el año 2018, por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Actualmente es investigador y docente nombrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, doctor Villegas, por favor, para que inicie su presentación. Gracias. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a los vecinos de Pueblo Libre y a Sonia Bermúdez. Yo hoy día les voy a hablar un poco de la importancia de Julia Codecido. Para eso les he traído un PPT para presentar y vamos conversando un poco de su importancia y un poco viendo la evolución de su trabajo artístico. Bueno, yo he titulado a esta ponencia un poco Julia Codecido, evolución de su obra plástica y su importancia en el arte peruano. ¿Por qué? Porque en realidad uno de los aspectos que hay que destacar es que es una artista mujer, ¿no es cierto? Su condición de mujer en medio de una sociedad patriarcal en donde fue bastante difícil hacerse de artista, ¿no? Hacerse de pintora, profesionalizar su arte. De acuerdo a lo que dice Estrella de Diego cuando nos habla de la historia de las pintoras mujeres españolas, nos dice de que muchas practicaban y eran artísticas, pero no profesionalizaban el arte.
debido a que una de las costumbres en el siglo XIX para una señorita de sociedad era saber hacer poesía, cantar y también poder utilizar los pinceles, ¿no? En el caso de Julia Codecido, lo que vamos a ver es una formación temprana. Desde muy joven, ella incluso menciona en sus memorias de que con las migas de pan hacía figuras escultóricas. Y otra cosa que tenemos que también tener en cuenta es de que ella, su padre está formándose, su padre pertenece al mundo diplomático, va a estar en Liverpool, va a estar en Burdeos y va a estar en ciertos lugares de cultura y en donde ella va a tener un contacto directo con los movimientos de vanguardia que se estaban dando en 1900. Llámese el expresionismo o el cubismo, que de alguna manera son elementos que van a regir un poco el desarrollo de la evolución de su trabajo. Voy a pasar las imágenes. Una de las críticas interesantes que puede resumir un poco el trabajo del artista es esta de acá, que me permito leerlas. Es Juan Pupo, que escribe: no se trata de una interpretación realista de la naturaleza como la entendieron casi todos los pintores. Son más bien caracterizaciones místicas llevados a cabo con las vibraciones lumínicas de la atmósfera, en la que tiembla sin esfuerzo la vida de los seres y que nos guía hasta las urgentes más lejanas del espíritu que las trazó. Esto es importante entender porque si nosotros entendemos el trabajo de Julia Codecido, vamos a entender que ella no está buscando la verosimilitud de la realidad. Ella lo que está buscando es una vinculación hacia el espacio interior, una síntesis formal de su trabajo que la vincula con las vanguardias. Lo primero que podríamos mencionar es que este contacto directo con la vanguardia europea de 1900, a partir digamos, de su juventud con su padre, que es embajador, ella llega a Lima a partir de 1917. En este periodo se va a vincular con Teófilo Castillo. Acá pueden ver un cuadro que es el Convento de los Descalzos, que es uno de los pocos que se conserva de este periodo de ella. Castillo, a partir de 1906, había apoyado la pintura al aire libre. Había formado en la Quinta Jer, en un taller en donde había formado a una gran mayoría de artistas mujeres que pintaban al natural en las playas de Chosica, perdón, en las playas de la Herradura, y también se iban a Chosica, ¿no? Entonces acá vemos una vista, un paisaje de Codecido de este periodo antes de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Cuando ella ingresa a la Escuela de Bellas Artes, cuando se ha fundado la Escuela de Bellas Artes, lo primero que tenemos que entender es la impronta de Sabogal, ¿no? En este caso tenemos a Daniel Hernández y José Sabogal como los dos profesores en la Escuela de Bellas Artes, pero vemos que Julia Codecido tiene un fuerte impacto hacia la influencia de Sabogal, y uno de los elementos que es importante entender de este primer periodo es su vinculación con la temática indigenista, ¿no? Una temática indigenista que había sido inaugurada desde El habitante de las cordilleras de Francisco Lazo, realizado en 1855 para la Exposición Universal de París. Esta vinculación entre relacionar el presente, porque Lazo, cuando está pintando este hombre andino, está pintándolo con el traje que él lo está viendo en 1849 cuando viaja al sur andino, pero está poniendo también un ceramio precolombino que es del mundo moche, que es la escena de un guerrero, de un prisionero, ¿no? Desnudo. Esa misma retórica de buscar la vinculación entre el indio del pasado y el indio del presente se encuentra en las obras de Julia Codecido en su primera época de formación, y que lo vincula al trabajo que Lazo había realizado desde 1855. Acá vemos en Cusqueña con Aríbalo la representación de un Aríbalo inca y la representación de una mujer indígena con traje cusqueño. Lo mismo ocurre en Desnudo de 1920. Acá también vemos la representación detrás de un ceramio precolombino. Otros aspectos que vamos a tomar en cuenta en este periodo son el desarrollo academicista de su trabajo, siguiendo un poco la línea rectora que había inaugurado Daniel Hernández. Pues Daniel Hernández en sus primeros años
lo que va a incidir es en el trabajo del dibujo académico, del estudio de la academia, sea de desnudos femeninos o de desnudos o retratos también, ¿no? Sabemos que fueron 38 mujeres las que ingresaron a la Escuela de Bellas Artes en 1919. Cuando ella ingresa a Bellas Artes, solo contaba con 36 años. El arte para ella era ejercido ya no como una diletante, sino en el sentido de la profesionalización como artista. Acá vemos algunas obras. Este es un retrato de Alicia Bustamante, discípula de Sabogal y compañera de Codecido de la primera promoción de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, esta primera etapa estaría marcada por su vinculación con el academicismo y el color basado en Daniel Hernández y su vinculación con la temática indigenista de José Sabogal. Son algunos ejemplos de este primer periodo que estaría más o menos entre 1920 hasta los años 30, ¿no? Por lo general son desnudos, son retratos los que está haciendo en este periodo. Ahora, otro tema importante que hay que tener en cuenta en la década de los 20 es su vinculación con José Carlos Mariátegui. Julia Codecido participa en el proyecto de la revista Mauta, va a hacer algunas ilustraciones dentro de esta revista. También el propio Mariátegui va a hablar sobre la obra de Codecido, diciendo que ella es una gran artista que está vinculada más al trabajo de la plástica en sí misma y que trabaja en silencio, según sus palabras. Un elemento que es importante destacar es la carátula que hace a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, el libro más importante de José Carlos Mariátegui en 1928, y lo que podemos reconocer son motivos con un lenguaje geométrico que nos remite al mundo cubista. Posteriormente le haría esta xilografía, una cabeza de José Carlos Mariátegui en 1930 al fallecer en la Mauta. Otros elementos que hay que destacar en este periodo es su vinculación con un sintetismo que empieza a distanciarse del trabajo de José Sabogal, en donde la línea se vuelve mucho más expresiva y las formas se vuelven mucho más planas. En ese sentido, es importante tener en cuenta el viaje a México. En México, ella va a estar en 1935 y va a inaugurar en México con una exposición individual el Palacio de Bellas Artes. Su catálogo va a ser prologado por el muralista David Alfaro Sequeiros. Va a alternar en este momento con los maestros José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo. Sequeiros diría: si José Sabogal llevó al Perú, su país, nuestras juveniles inquietudes de 1923, Julia Codecido llevará nuestras nuevas experiencias y profundas rectificaciones. Es importante tener en cuenta el viaje a México porque le permite hacer todo un giro en torno al lenguaje artístico que ella estaba haciendo. Hay una cosa que también hay que tener en cuenta y es su vinculación con el indio, ¿no? ¿Por qué? Porque el término indigenista en realidad era un epíteto para descalificar a Sabogal y a todo el grupo que lo conformaba: Julia Codecido, Enrique Camino Brent, Camilo Blas, Alicia Bustamante, a quienes les acusaban de ser pintores de lo feo. Y en este caso, cuando a Codecido se le pregunta sobre el indio, ella tiene estas palabras que me permito compartirles. El indio peruano es para mí una revelación humana de fuerza, resignación, paciencia y fe. Su inteligencia ancestral es desbordante. La primera salida por la sierra fue para mí un deslumbramiento. Entonces, es en este periodo, en los años 30, donde hay obras sumamente importantes como Santuza, de 1930, India Huanca, de 1932, donde ya ustedes pueden notar esa planiformidad en la composición, o Las Velas, de 1931. Esta segunda etapa, de acuerdo a Augusto del Valle, está vinculada entre 1931 a 1956. Es un desarrollo ya maduro al interior del indigenismo histórico. En este momento, Julia Codecido es profesora de la Escuela de Bellas Artes, nombrada por Daniel Hernández, antes de que sea director José Sabogal. Su exposición en México en 1935 y al año siguiente en Nueva York
En este momento también se podría mencionar su filiación al Instituto de Arte Peruano, al cual va a pertenecer desde 1946. Su filiación a este indigenismo se superpone con un credo expresivo proveniente de distintas vertientes. Se adoptan modelos expresionistas que guardan un vínculo de continuidad con el indigenismo, una estética relacionada también al grabado, y podríamos agregar al mate burilado, porque su participación en el Instituto de Arte Peruano hay que tenerlo también en cuenta, porque de las acuarelas que se conservan en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, la gran mayoría pertenecen a Julia Codecido, y estas acuarelas nacieron con el propósito de estudiar las formas del arte popular para ellos, Codecido, Sabogal, Camilo Blas, ser los continuadores de ese proyecto estético. Entonces, acá tienen algunas obras de los años 30, Chucupas, la Iglesia Serrana de 1930, algunas vinculadas también a la representación de Queros. Si ustedes se dan cuenta, es un lenguaje que tiende a el expresionismo, a la síntesis, a la planiformidad y al primitivismo, ¿no? Que son elementos que de alguna manera siempre van a estar presentes en su obra. Por eso muchas veces se ha dicho que ella dialoga con sus artistas, o sea, ve las obras de Sabogal, pero ella tiene siempre una respuesta en su propio lenguaje. Y ese lenguaje siempre es codecido, no es ni Sabogal ni otro. Y vamos a verlo, por ejemplo, en el Barayok, cuando vemos cómo sintetiza las formas, ¿no? Entonces, acá tienen algunos sobre Sabogal, ¿no? Y que eso es importante tener en cuenta, porque en realidad Sabogal va a ser un elemento, un artista que va a influenciar su obra de manera positiva desde los años 20 y desde el proyecto de un arte peruanista, ¿no? Una cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando a José Sabogal le dicen para que renuncie, o sea, lo hacen renunciar a la Escuela de Bellas Artes en 1943, a quien le correspondía ser la nueva directora de la Escuela de Bellas Artes era Julia Codecido, porque era la pintora que le continuaba en el cargo, ¿no? Era su subalterna, y Codecido se niega, ¿no? En solidaridad a su maestro, ella renuncia a la Escuela de Bellas Artes, y cuando mencionan sobre Sabogal, ella dice, para combatirlo, más lo encasillaron en el indigenismo. Pintar indios no es ser indigenista, simplemente es captar el espíritu de una tierra que es nuestra. ¿A usted también la llaman indigenista?, le pregunta el periodista. Bueno, debe ser porque tengo el corazón muy lleno de Perú y sabe, yo pinto con el corazón. Entonces, Sabogal sería un maestro en el trabajo de Codecido, y acá podemos ver un ejemplo de cómo vemos un lenguaje completamente distinto. El que está hacia el lado derecho es el Barayok de Chincheros de José Sabogal de 1925, y vemos la obra de el Barayok que hace Codecido sintetizando las formas, utilizando el color plano. Y acá vemos otros que está realizando, son varias series en las cuales podemos ver cómo ella está dando una respuesta al trabajo de su maestro, ¿no? En donde las formas se sintetizan completamente. Uno de los elementos que también es importante destacar en el trabajo de Julia Codecido en esta segunda etapa va a ser su propuesta vinculada al Instituto de Arte Peruano, ¿no? Dentro del Instituto de Arte Peruano, una vez que ella ha renunciado a la Escuela de Bellas Artes, ella se incorpora en 1946. En ese momento, el Instituto de Arte Peruano funcionaba en el Museo Nacional desde 1931. La diferencia era que a partir de 1946 ya contaban con presupuesto para poder comprar obras. Entonces, dentro del Instituto de Arte Peruano, dirigido por Sabogal y sus discípulos, porque acá pueden ver una fotografía donde vemos a Enrique Camino Bren detrás de José Sabogal. José Sabogal tiene un quero, Alicia Bustamante, Julia Codecido también está tomando un quero, y acá vemos también a José Orihuela Llávar, que en este momento había prestado su colección de queros para ser exhibida en el Museo de la Cultura Peruana. Es importante tener en cuenta, pues yo les decía, de que de las 230 acuarelas, 124 acuarelas pertenecen a Julia Codecido. 57 están vinculadas al traje peruano,
21 a los mates, 17 a queros, 9 a retablos, 12 a juguetes, 5 a cerámica, 1 a Perú antiguo, 1 a imaginería y 1 a tanta guava. ¿Qué quiere decir? Que uno de los elementos que hay que destacar, es cierto que hay una influencia en la obra de Codecido de Picasso, es cierto también que hay influencias de Chagall, artistas a los cuales admiraba, pero también tenemos que tener en cuenta que ese primitivismo y esa posibilidad de encontrar planiformidad y síntesis en la composición se debe a su contacto con el arte popular y a esa necesidad de encontrar a partir del lenguaje, de las formas del arte popular, una continuidad del arte que José Sabogal consideraba como arte mestizo o arte peruano, ¿no? Y esto, un ejemplo de esto, o varios les voy a mostrar, son por ejemplo Fiesta de 1950. Fíjense, hay dos personajes que están bailando, pero vemos alrededor representaciones de cerámica de quinoa. Cerámica de quinoa que ella misma está realizando en el Instituto de Arte Peruano, haciéndolo a la acuarela. Este es Torito de Ayacucho de los años 50 que se conserva en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Acá podemos también relacionar, por ejemplo, la obra de Marc Chagall con la propuesta de Julia Codecido a partir de la imaginería religiosa, o propuestas vinculadas a Picasso, o en este caso Miró especialmente pensado desde la abstracción, ¿no? Otros elementos, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta. Bueno, acá les he traído algunos ejemplos relacionados con el arte popular y cómo ellos están tratando de revalorar el arte popular. No solo están formando una colección, sino que también están viajando. Por ejemplo, Codecido va a viajar en 1949 a Arequipa y a la zona sur. En el 51 va a estar en Santiago de Chuco en ocasión de la fiesta patronal. Y también en este periodo ella es delegada de los premios de cultura, es delegada en 1948 en el premio de cultura y luego va a ser también para el premio Ignacio Merino de pintura en 1951. Podemos ver que dentro del instituto, además del arte popular, otra de las temáticas que ella está desarrollando es la temática costumbrista vinculada a la ciudad de Lima. Acá tienen un ejemplo de devotos del Señor de los Milagros, o la representación de mantas. Esto ya es un cuadro donde está representando a las tapadas con elementos geométricos, ¿no? Estas escenas son también tomadas de las acuarelas del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Esta, por ejemplo, es un motivo de mate que está relacionada con unas ilustraciones que hace José Sabogal en la revista Mauta. Esta es una representación de mate. Y acá lo que también es importante tener en cuenta, pues las acuarelas son alrededor de 260 y muchas veces se dijo de que eran trabajos básicamente digamos, de reproducción de los mates o del arte popular para evitar que se deterioren y tener constancia de registro, ¿no? Cuando a José Sabogal se le preguntó sobre hacer más acuarelas de estos temas, él dijo de que el Instituto de Arte Peruano tenía un trasfondo mucho más importante, que no se trataba de un lugar de calcografías, que para eso podían utilizar la imprenta o el grabado. Y remarcó que lo importante del instituto era la posibilidad de captar las formas y la estética del arte popular. En ese sentido, lo que Sabogal entendía era la vinculación de un arte popular que se relacionaba con un arte mestizo, que venía desde tiempos del Perú antiguo, que se nutría de las formas virreinales y que daba por resultado en el presente el arte popular, al que calificó como arte peruano mestizo, y que ya no era ni español ni indio, sino era el arte que tenían que seguir los artistas peruanos. Por eso era esa necesidad de copiar las piezas de arte popular en este momento, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver en el encuentro donde se representa a Atahualpa levantando la mano y a Pizarro con una síntesis interesante. Vemos cómo se está relacionando con la pintura que está en el Museo de la Cultura Peruana de la representación de un inca sobre una torre
y un arcoíris y además la flor de cantuta, ¿no? O sea, vemos cómo, recuerden que ella va a trabajar en el Museo de la Cultura Peruana desde 1946 hasta el año de su jubilación por límite de edad. Entonces quiere decir de que va a estar durante, incluso después de la muerte de Sabogal ocurrida en 1956. Dentro del instituto, además de realizar obras de arte popular, va a realizar también acuarelas del traje peruano. Acá vemos a Sabogal cómo le está indicando a Codecido cómo realizar estas acuarelas. Ellos admiraban mucho la obra de Francisco Pancho Fierro. Le hicieron en 1953 una sala donde pusieron el retrato de Nicolás Palas y 20 acuarelas de Francisco Fierro en homenaje a este artista mulato que lo consideraban como uno de los primeros artistas peruanos. Si Fierro había representado a la acuarela los tipos de Lima, Sabogal y su grupo, entre ellos Codecido, se propondrían hacer los trajes de todo el Perú. Entonces utilizaron el mismo formato, un formato en el cual individualizaron al personaje que iban a tomar y la ausencia de fondos, que es el modelo que utiliza Fierro. Acá pueden ver, por ejemplo, en la fotografía, uno es India Moche de Trujillo y el otro es realizado por Julia Codecido. También sabemos que dentro de estos trajes tradicionales utiliza Codecido la fotografía de Abraham Guillén. Lo podemos ver acá, el personaje del lado derecho de la fotografía es pasado a la acuarela en la obra de Codecido. Otro elemento que hay que destacar en la obra de Codecido y que viene en este segundo periodo es su vinculación con la selva. Codecido diría, lo hizo, o sea, el viaje, porque era un viaje difícil, era un viaje en el cual ella hubiese querido ir mucho antes, pero no le permitían las condiciones. Sabemos que lo hizo con una amiga norteamericana, folclorista, radicada en México. Codecido diría de la selva, me fascina la gente selvática, no podría decir salvaje por su índole y refinamiento artístico. Sus costumbres pictóricas y originales las hacen seres con virtudes selectas. Los hay de diferentes razas y con ello varía su indumentaria. Su carácter por lo general es noble y recto. Para ellos la mentira es la mayor falta que llegan a castigar con la muerte. Tuve oportunidad de visitar grandes campamentos y conocer su vida en la que la mujer lleva la mayor parte del trabajo. Sus labores de cerámica y tejidos estampados son, al igual que sus trajes, de un acabado técnico curioso y magnífico. Todo resulta fabuloso en la selva. Su fauna y su flora son fantásticas. Ahí tiene un desarrollo exuberante, frutos y flores adquieren proporciones desmesuradas. Adentrarse en el estudio de la selva resulta cosa seria y fascinante. Este es otro elemento, ¿no es cierto?, que es importante destacar porque es la importancia que Codecido le da a la selva. A partir de 1949 tiene estas obras que ya coinciden con una tercera etapa. Una tercera etapa que empieza a inicios de la década de 1950, coincide con su viaje por la selva del Perú, en donde hay una reducción de las formas, viene acompañada por la adopción de colores puros. Los temas del indigenismo se transmutan a un discurso cosmogónico y panteísta, que introduce creencias cristianas y criollas, un simbolismo que porta sus obras de manera hermética. Entonces acá vemos algunos ejemplos de este periodo. Ya estamos encontrando una etapa en la cual del expresionismo va camino a la abstracción. Y acá vemos ya, por ejemplo, esta obra también es una acuarela de traje tradicional peruano y vemos cómo, si ustedes ven la verosimilitud de la fotografía tomada por Guillén en el Museo de la Cultura Peruana, van a darse cuenta cómo ella sintetiza al mínimo las formas para presentarnos esta acuarela. Bueno, algunos grabados. Esta obra huacachina que ha sido destacada por los elementos de sensualidad, y estas de acá que tienen que ver más ya con los elementos alegóricos en la representación de su obra, que ya están vinculados a temas simbolistas en su trabajo. También podemos mencionar que en este periodo
ella ya tiene estos elementos de abstracción formal. Esta obra, por ejemplo, Ave Azul, está relacionada más con elementos picasianos, la influencia de Picasso, y hay todo un contenido místico, devocional. Sabemos que ella está muy interesada en el mundo hindú, va a viajar a la India, hay toda una necesidad de un camino íntimo, que ella lo menciona en el anhelo de comunicación desde la tierra hacia regiones infinitas. Aullido es el clamor también hacia el más allá. Despedida es las almas que se separan, ¿no? Son obras de ella que lo que están marcando es ese camino que va hacia la abstracción, pensando en estas formas casi básicas, en donde sintetiza de una manera bastante sugerente las formas. Acá tienen mensaje, la pareja, ¿no es cierto? Son algunas obras, ¿no?, que tienen que ver con esa mirada, que tiene que ver con un misticismo desde el mundo ancestral indígena, a través de, por ejemplo, esta ofrenda, o también con la representación de síntesis de animales como el cóndor. O son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que bueno, digamos que es importante tener en cuenta que Codecido ha transitado desde el indigenismo pictórico hasta la abstracción, ha podido relacionarse con los lenguajes de vanguardia que van desde el cubismo, el expresionismo, el simbolismo y la abstracción, pero sobre todo ha sabido ver al Perú desde sus múltiples realidades, visto desde la costa, visto desde la sierra, visto desde la selva, visto desde la importancia del arte popular. Entonces, creo que en este sentido radica su importancia. Es del grupo de Sabogal la más plástica, la que más responde a través del color y a través de la síntesis expresiva, y tuvo una destacada participación en exposiciones en México, en París, en Barcelona, ¿no?, que confirmaron su adscripción a la vanguardia. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se puede relacionar, por un lado, la mirada universalista y la vinculación con lo local, ¿no? Para terminar, quisiera mencionar una frase de ella específicamente que un poco la enmarca. La pintura es una cosa intensa que lo abarca todo, una pasión que debe tomarse en serio, responsablemente. Afirma que no considera su pintura indigenista si se trata de todo lo que pertenece al país, y afirma que su pintura es expresionista con ciertos momentos de abstracto, ¿no? Bueno, esto era lo que yo quería un poco compartirles con ustedes, ¿no es cierto?, sobre la obra de Codecido, ¿no? Gracias, doctor Villegas. Gracias por presentarnos a esta vecina ilustre de Pueblo Libre, que, bueno, no sé si todos los que estamos aquí la conocíamos o sabíamos de su obra, pero ahora sí tenemos más conocimiento de lo que ella hizo y que ojalá pueda ser pronto visitado, al menos en la propuesta de un recorrido virtual, ¿no?, que sería lo inmediato, digamos, para poder recorrer y saber más de ella y de su legado artístico. Quiero darle la palabra a nuestro asociado Alfredo Sosa para que haga los comentarios que no pudo por tema técnico. Por favor, Alfredo. Buenas noches a todos. Agradecer al expositor. Muy importante las facetas del artista, ¿no? Y lo importante en ella de rescatar, digamos, en toda su obra, que ella se alimentó la retina a muy temprana edad. Estábamos hablando de una adolescencia, una juventud, donde tuvo la suerte y el momento de poder apreciar obras de grandes maestros en los museos que visitó a raíz de sus viajes a Europa. Indudablemente que la influencia de Sabogal fue grande, ¿no? Creo que fue su segundo maestro, el segundo taller donde ella participa. Indudablemente que esa conexión con el momento que se vivía en la época
¿no? Del indigenismo, buscar las raíces, expresarlas, y ella lo hace muy bien, ¿no? Pero sí, definitivamente que tiene bastante influencia de sus maestros, ¿no? Y de todo lo que le tocó vivir. Y es por eso que también en los años, ella llega a transportarse en la expresión, en la expresión misma del arte, ¿no? De cambiar de estos colores planos que usaba para las figuras y llegar pues justamente al camino de la mística, de buscar ya otros caminos, ¿no? Y expresarlo de esa manera, ¿no? Es muy importante. Para mí es una de las mujeres primeras en manifestaciones artísticas en la pintura, ¿no? Y que motivó a muchas mujeres de la época para que tengan expresiones artísticas, ¿no? Y hacer toda una corriente. Indudablemente que muy buena peruana, una pionera del arte, y mis felicitaciones a los miembros del patronato que han hecho posible esta conferencia. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta o consulta, por favor pueden hacerla. Doctor, yo quería consultarle sobre el poco conocimiento que se tiene de la obra de pintoras como Codecido. ¿Por qué ha ocurrido esto? Siempre se ha tratado de los hombres que han hecho arte y a las mujeres siempre se las ha tenido como más relegadas. ¿Por qué ocurre esto? Y ahora, bueno, gracias a usted tenemos esta presentación y públicamente de nuestra vecina, pero ¿ha ocurrido esto con otras pintoras también, otras artistas? Sí, Sonia, te agradezco la pregunta porque sí, mira, digamos, la historia del arte pasa como también ha pasado con la disciplina de la historia, que lo que ha pasado es no se ha querido ver a las mujeres artistas. Se les ha, de alguna manera, o sea, por lo general, se les vinculaba a discípulas de. Y eso es lo que ha pasado con Julia Codecido, porque por lo general siempre se le ve como discípula de José Sabogal. Cuando Julia Codecido, y podría decirles, yo he estudiado a Sabogal, pero podría decirles de que Codecido es más pintora que el propio Sabogal, porque Sabogal es mucho más ideológico, es más un contenido ideológico de un discurso, pero en cambio ella lo plasma a través de su propia obra artística. O sea, es una mujer que cuando crea sus obras plásticas las está expresando a partir del color y a partir de la línea. Y sin duda es la más artista del grupo. Pero sí, mira, lo que pasa es que ese es un problema que tiene que darse una recuperación, que ya se está dando hace poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, Elena Iscue es otra artista destacada de la generación de la fundación de la Escuela de Bellas Artes, que ya ha tenido un catálogo que se realizó en una exposición en el Museo de Arte de Lima. Y digamos que poco a poco Carmen Sacco también es una de nuestras primeras escultoras, también formada en la Escuela de Bellas Artes. Entonces sí tenemos artistas mujeres de valía que tienen que todavía ser recuperadas, ¿no es cierto? Con investigaciones importantes, porque en realidad cuando uno analiza, por ejemplo, hay una historiadora que trabaja el tema de pintoras mujeres en el siglo XIX, que es Sofía Pachas, y ella trabaja a las pintoras del XIX y nos recuerda, por ejemplo, a Rebeca Oquendo Subercasó, que fue una artista del siglo XIX peruana que participó en los salones franceses y que incluso donó pinturas al Museo de Pueblo Libre con el objetivo de que se exhibieran y lamentablemente no están exhibidas actualmente. Pero expresamente las donó para que hubiese un ejemplo, ¿no es cierto?, del trabajo de las pintoras mujeres del siglo XIX. Sí, nosotros habíamos pensado en resaltar esta obra de la pintora Julia Codecido y la habíamos presentado como la pintora indigenista, y usted nos ha aclarado bien que este término ella no lo quería utilizar, pero
¿cómo se califica su obra? ¿Expresionista, como lo decía ella también? ¿Qué otra categoría? ¿Cómo encaja? ¿Cuáles fueron sus influencias, además de Sabogal y el círculo de pintores? Bueno, hemos visto también europeos que ella tuvo como, digamos, escuela. ¿Cuáles otros son sus influencias? Sí, Sonia, mira, ¿cómo podríamos calificar a Sabogal y a su grupo, ¿no? A Sabogal, a Codecido, a Enrique Camino Brenta, a Camilo Blas, yo creo que peruanistas, ¿no? Lo que están buscando es un arte peruano, en todos los sentidos. Entonces, decirles indigenistas es solo decir que son pintores de indios y aceptar un epíteto con el cual a ellos los descalificaron. El término indigenismo surgió en los años 30 cuando José Sabogal era director de la Escuela de Bellas Artes y surgió de parte de los opositores de Sabogal y su grupo para decir que eran pintores de lo feo, pintores de lo indio. Y en este caso, ellos siempre trataron de desmarcarse, ¿no es cierto? De decir de que ellos pintaban al Perú y justamente por eso les puse esa entrevista donde ella dice que ella pinta al Perú con todo su corazón y esa es la idea y creo que el mejor calificativo para ella es peruanista, ¿no? Es una artista comprometida con el Perú y que lo está viendo desde distintas partes, ¿no? Lo está viendo desde pintar la costa, pintar la sierra, pintar la selva, pintar el arte popular. Claro, eso no la limita a decir yo no voy a ver la vanguardia y no voy a ver los movimientos que se están dando en el arte europeo de ese momento, porque ella admira a Chagall, admira a Miró, admira a Picasso, e incluso en su época de formación, cuando ella es muy joven, cuando está con el padre y están visitando los museos europeos, ella le encantaba visitar los museos. Sabemos también que el padre de ella, era aficionado a pintar, o sea, digamos que la vocación de ser artista le viene también de que el padre le está ayudando o fomentando para visitar museos, y lo que ella admiraba, por ejemplo, en esta época cuando iba a visitar museos, era, por ejemplo, la obra de Goya, del Greco y de la pintura flamenca. Si tú analizas a estos tres elementos que Codecido nos dice que admiraba, te das cuenta, Goya es el maestro de la modernidad. Con Goya se entiende la idea de que el arte no solo representa lo bello, sino también puede representar lo feo, porque la naturaleza humana, el hombre en su naturaleza tiene desde lo bello hasta lo feo, y todos esos son sentimientos que pueden ser vinculados a lo artístico. Entonces, si entendemos eso, ya podemos entender desde muy temprano, Codecido está distanciándose de copiar la realidad y de pensar en un arte bonito, entre comillas, ¿no? Y actualmente hay alumnos en la Escuela de Bellas Artes o en las otras facultades de artes en la Católica que están siguiendo la línea de Julia Codecido, de esta época de su pintura. ¿Hay algún discípulo o discípula? Bueno, uno de sus discípulos conocidos es Aquiles Ralli, ¿no? Y después, digamos, hay toda una tendencia expresionista en el arte peruano, ¿no? Que se va a dar después con otros artistas como, que, por ejemplo, el color de Polanco, ¿no? Que se puede ver el color de Humareda. Todos estos están remitiendo a ese color de Codecido expresionista, ¿no? Entonces sí hay una tendencia expresionista en el arte peruano que después de Codecido tiene a Cérvulo Gutiérrez, a Humareda, a Polanco, ¿no es cierto?, que ven en ese carácter fuerte del color, ¿no? Una de las improntas para el arte peruano. Sí. Buenas tardes. En el Facebook no hay preguntas, pero lo han compartido 2 veces esta transmisión. Yo quería preguntar sobre... ella viaja por toda Europa y luego viene a Lima y luego empieza a visitar diferentes ciudades del Perú, porque veo que hay pinturas huancas. Más o menos, ¿cómo es su recorrido de la pintora? Los lugares que visita, que vive. Sí, bueno, sí, o sea, primero ella está en Europa, ¿no es cierto? Está, digamos, vinculada un poco al trabajo del papá, que es diplomático, ¿no? Entonces está en Burdeos, está en Liverpool,
Después ella está en Lima, ¿no? En Lima tiene un contacto con Teófilo Castillo, que es esta pintura al natural. En ese momento ya se vincula con la Escuela de Bellas Artes en la década del 20, y después lo que tenemos es sus viajes a la sierra, específicamente a la zona de, en un momento a la zona central, a la zona de Huancayo, después sería a la zona sur, a la zona de Arequipa, después sería a lo que es la selva en los años 50, y lo que también tendríamos que agregar, además de sus viajes al interior, ¿no es cierto?, son sus viajes haciendo exposiciones en otras partes del mundo, porque tenemos a un artista que en el 35 está inaugurando el Palacio de Bellas Artes en México. Y a partir de ahí, Sequeiros la está contactando para que exponga en Nueva York al año siguiente, donde le compran obras también en Estados Unidos. Y después también tenemos que ella expone en París y también expone en Barcelona. Entonces, es una artista que, o sea, gozó de prestigio no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que ella como artista es profesora de la Escuela de Bellas Artes antes de José Sabogal. O sea, en el sentido de que no fue Sabogal siendo director el que la puso a ella de profesora, sino fue el fundador, Daniel Hernández, el que a ella la nombra como profesora en la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo es su vinculación con José Carlos Mariátegui y la revista Mauta? Bueno, la vinculación es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, la portada que hace a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lo que podría mencionar es que Mariátegui escribe sobre Codecido, lo que un poco mencioné cuando hablé, y nos habla sobre la idea de que trabaja en silencio, que es una artista muy plástica, muy pintora. Y lo otro que se ve es que ella participa en algunas ilustraciones en Amauta. En estas ilustraciones, por ejemplo, hay un diálogo con José Sabogal, porque, por ejemplo, muchas de las ilustraciones que hace Sabogal en Amauta, después Codecido las va a llevar a la acuarela. Entonces, siempre hay ese diálogo que establece con Sabogal, por ejemplo, con la serie de Barayoc, ¿no? Ahora, cuando ella hace la portada de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, los elementos que toma son elementos geométricos de vanguardia, pero también los está asociando a elementos del lugar donde era Mariátegui, de cerámica, de diseños de cerámica de Moquegua. Entonces está consiguiendo una vinculación entre las formas externas cubistas y las formas de la cerámica de Moquegua que ella puede utilizar como inspiración para hacer esta obra que gráficamente es una obra muy potente, ¿no? Cuando fuimos a la exposición de la Casa O'Higgins en el centro, dijeron que habían restaurado varias de sus pinturas. Entonces, ¿qué materiales eran? ¿Cómo así se han ido deteriorando? Bueno, con el paso del tiempo, siempre las obras se tienden, por ejemplo, el barniz cuando se le ha colocado a la pintura, pasan los años y tienden a ennegrecerse, ¿no? Entonces uno de los elementos de conservación es recuperar, o sea, retirar ese barniz para poder llegar al color natural que el artista quiso darle, ¿no? Bueno, gracias. ¿Preguntas? No. Doctor, Fernando Villegas, quisiera una inquietud. Por ejemplo, veo que toda esta corriente que se llamó indigenista en esa época, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, ¿no? Creo que toda esta corriente influye un poco más con los descubrimientos que hizo nuestro sabio Julio César Tello, ¿no?, sobre nuestra cultura chavín, Nazca, Paracas, ¿no? Y creo que comenzó una conciencia más peruanista, ¿no? Y la ventaja, como ha manifestado usted, y el expresionismo. Sí, o sea, no escuché la última parte, pero
Sí, es importante la presencia de Julio Cetello, ¿no? Digamos que a partir del 900 había toda una necesidad de encontrar una identidad en el Perú, ¿no? Teófilo Castillo desde Variedades escribía alentando a los artistas peruanos a hacer un arte nacional. Tello había propuesto en 1912 a Chavín como cultura matriz. Entonces había todo un impulso de los artistas intelectuales por representar el Perú, por pensar el Perú, ¿no es cierto? Pero esa mirada de ver el Perú era completamente distinta, porque en algunos casos podría basarse en el legado virreinal, y ahí está el estilo neocolonial, por ejemplo, que apoyaba a Teófilo Castillo. Por otros lados, tenía que ser a través de la idea de lo neoperuano, que se puede ver, por ejemplo, en el Museo de la Cultura Peruana, que es un museo diseñado por Malakowski, pero que está inspirado en la arquitectura tiahuanaco, o podía verse a través de la representación del indio del presente. Y esta de pensar en el indio del presente es un poco la opción de Sabogal y Codecido y Camilo Blas y todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es pensar a través del arte popular el legado que se tiene de lo peruano. Ya no pensar tanto en lo hispano, en el legado hispano o en el legado indígena, sino pensar en cómo se ve eso desde el presente, y eso ellos lo entienden a través del arte popular. Por eso para ellos el Instituto de Arte Peruano, donde formaron una colección que actualmente se conserva en el Museo de la Cultura Peruana, donde hicieron acuarelas, ¿no? Y donde ellos mismos, o sea, las formas que Codecido tiene en los años 40, 50, están directamente ligadas a las acuarelas que ella está haciendo en el Instituto de Arte Peruano. Doctor, tengo aquí una consulta de Rocío Solís. Dice, ¿cómo hacer de las mujeres bicentenario como Julia Codecido un baluarte conocido por los jóvenes actuales? ¿Qué impulsa la comuna de Pueblo Libre o de Lima Metropolitana? Bueno, lo más importante creo es la difusión, ¿no es cierto? Y como ustedes mencionan, no se valora lo que no se conoce, ¿no? No se quiere lo que no se conoce. Entonces, lo más importante es conocer a nuestras artistas, darle la importancia que merecen y darle la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan aprender y tengan ejemplos a seguir, ¿no es cierto? Donde hubo un artista pues que expuso en México, expuso en París y lo hizo, digamos, de manera destacada, ¿no? Teniendo buena crítica y aceptación, o sea, de igual a igual a los muralistas mexicanos. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, creo que en la medida de que, digamos, se comprometan, digamos, las municipalidades o las instituciones públicas a difundir el legado de artistas como Codecido, pues vamos a lograr mucho para las nuevas generaciones. Sí, bueno, el deseo del patronato es ese, justamente dar a conocer, en este caso, a una vecina notable que ha sido también expositora en el extranjero y que ojalá se retome su reconocimiento y que, bueno, nosotros desde ya estamos aptos para hacer más difusión de su obra y, bueno, lo que le toque a las autoridades locales, ojalá que puedan iniciar algo para también la difusión de nuestros artistas y personajes ilustres. Por ejemplo, aquí una institución local, Ciclolibres, dice, como ciclistas feministas hacemos rutas en memoria de las mujeres de nuestra historia. También tenemos Tu Voz Existe para colegios y hicieron una ruta por la casa de Julia Codecido. Pues me parece muy bien que hayan esas iniciativas, ¿no es cierto? Para recordar a ella y su trabajo, ¿no? Que es importante. Así es. Bueno, doctor Villegas, muchas gracias por esta excelente exposición que nos trae a esta pintora peruanista. Y para hacer la despedida, lo dejo con el presidente del patronato. Víctor, por favor. A nombre del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, agradecemos al doctor Fernando Villegas Torres por su magnífica clase magistral que nos ha dado de esta artista peruanista y plástica, Julia Codecido Astenor, que nos ha dado toda su evolución de su obra plástica y su importancia en el arte peruano, que
nosotros como pueblolibrenses nos sentimos muy orgullosos de que ella haya vivido acá en Pueblo Libre y que haya dejado todo su legado para que sea exhibido y que lo conozca no solamente los de Pueblo Libre, de Lima, del Perú, sino también del extranjero. Yo creo que pronto, no sé si es ya el próximo año, se pueda inaugurar como debe ser y la visita sea más constante en esta casa museo que queda en Paso de los Andes. Muy agradecido a nombre del Patronato Cívico-Cultural, señor doctor Fernando Villegas Torres, por esta clase que creo que para lo de Pueblo Libre va a quedar muy marcado y que las mujeres aquí en Pueblo Libre están marcando y están haciendo historia. Muchas gracias. Gracias a usted, señor, y gracias a los vecinos de Pueblo Libre, y me da mucho gusto que se pueda conocer la obra de Julia Codecido, sobre todo ustedes, para que la cuiden y la valoren, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Hasta luego. Gracias a todos, vecinos y vecinas. Gracias por estar aquí. Y para cerrar, vamos a proyectar el video, el extracto del programa Sucedió en el Perú, justamente con la visita de nuestro recordado Lucho Repetto a la casa de Julia Codecido en marzo de este año. Así que es actual. Y bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. ¿Se ve el video? Sí, sí. Sí. En 1956, Julia Codecido dejó su casa del centro de Lima y se mudó a Pueblo Libre, un lugar que en aquellos tiempos se encontraba alejado de la ciudad. Julia Codecido, que Pueblo Libre. Estamos en el distrito de Pueblo Libre, en la calle Alfredo Maldonado 500. Aquí muy cerca está la Casa de los Libertadores, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este es el punto medio, que es la casa de Julia Codecido, muy cerca de la Avenida Bolívar y Paso de los Andes. Y sobre la Avenida Bolívar también tenemos el Museo Larco, con el cual podríamos hacer un conjunto extraordinario entre la arqueología, la historia y la historia del arte en la casa de Julia Codecido. Esta especie de casa de campo o huerta y taller fue el refugio de Julia para pintar. ¿Está tallado? Esta casa fue ideada por Julia Codecido y José Sabogal. Tiene 1.200 metros cuadrados. La casa en sí está declarada monumento histórico donde está el centro de un gran jardín. Este jardín sigue siendo, desde la época de Julia Codecido, un jardín huerta. Aquí están los frutales que ella misma plantó. Tenemos lúcuma, uva, limón y otras especies. La casa hoy le pertenece a la Fundación Codecido, que administra la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este momento ya se ha restaurado toda la obra pictórica de Julia Codecido, la que es de ella y la que estaba en la casa que no le pertenece. También está recuperada. Lo que quiere la Fundación, como su nombre lo indica, esta es una casa museo. Y lo que queremos es que perviva el espíritu del personaje. Y los que tienen la oportunidad, como ustedes el día de hoy, saben que Julia Codecido está presente en esta casa. Sensible, alerta, Julia Codecido presta su aporte al empeño de crear un Perú nuevo. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, vecinos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno. Sonia, va a haber